Gustavo, buenas noches, muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, eh, Gustavo, nos llamó la atención un artículo donde nos trae a la memoria lo que pasó hace 60 años allí en Bariloche, minutos después del terremoto de Valdivia, ¿verdad? Sí, exactamente. Terremoto conocido como terremoto de Valdivia, que fue el sismo más fuerte registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Claro. Una escala de 7,5 de Richter, ¿no? Más o menos 9,5 9,5. en una escala que es un poquito más técnica que la de Richter, que se llama de magnitud de momento, que es una escala que mide la energía que liberó el sismo, Claro. digamos. Richter mide un poquito distinto, mide cómo se siente el sismo en determinados lugares, ¿no? Entonces Richter, depende de dónde estés, qué magnitud le asignas al sismo. Claro. Por lo que tengo entendido, el segundo fue el más fuerte en la tarde del 22 de mayo de 1960. Y allí es donde se siente también más fuerte en Bariloche, ¿verdad? Claro, en realidad hubieron, o sea, cuando uno habla de ese sismo hay una cantidad de precursores, se llaman movimientos que vienen antes, y réplicas que vienen después. Pero, claro, de 9,5 es el pico de la intensidad Claro. sísmica, ¿no? Que se liberó. Y bueno, claramente asociado a este terremoto pasaron una cantidad de cosas muy importantes en la región que, bueno, como en ese tiempo, digamos, no había ni tanta gente viviendo por acá, ni se registraban tanto las cosas como ahora, cuesta un poco hacerse una idea de la magnitud de lo que pasó. Pero en realidad el sismo fue particularmente destructivo en Chile, ¿no? Claro. No solamente en Valdivia, sino en muchas poblaciones cercanas y disparó una serie de fenómenos de, digamos, remociones más, o sea, deslizamientos de laderas, movimientos eh, de caídas de roca, un tsunami muy importante también en la costa del Océano Pacífico. Eh, y bueno, los efectos fueron realmente severos. Y eso es lo que a través de los estudios se ha podido establecer que hubo, me podés corregir Gustavo, lo estoy tratando de traducir al lenguaje más común, hubo como una comunicación subterránea para que el lago Nahuel Huapi también registrara ese movimiento, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que en realidad los sismos son esa energía que se libera por una, digamos, el esfuerzo de las placas tectónicas se va juntando en algunos lugares de la corteza y de pronto se libera repentinamente. Esa Ajá. liberación de energía genera como unas ondas, unas vibraciones, ¿no? Que se transmiten a través de las rocas del suelo terrestre, digamos. Claro. Entonces, un sismo que se genera en un determinado lugar, en este caso lo que nosotros conocemos como epicentro, que es ahí cerca de la ciudad de Valdivia, eh, hace que esa energía sísmica se transmita por la Tierra en forma concéntrica a ese epicentro y alcance muchos kilómetros de distancia. Entonces Bariloche, que está a varias decenas de kilómetros del epicentro, también sintió, como todo el resto de la región, sintió esas ondas sísmicas, o sea, esa agitación que se produce en la Tierra, Claro. se percibió con bastante intensidad en Bariloche. Y bueno, asociado a
ese fenómeno, digamos, de terremoto que se vivió en la superficie, pasaron algunas cosas en el fondo del lago Nahuel Huapi que generó lo que, bueno, aquí se conoce como el lago Moto, ¿no? De 1960, Claro. que, digamos, terminó con la destrucción del puerto San Carlos, que se había terminado de construir hacía poco tiempo. Fue una construcción que duró varios años, y era un puerto de bastante envergadura, y desapareció prácticamente completo como consecuencia de este evento. Lo que nosotros hicimos fue, digamos, yo, como vos presentabas el artículo, estaba mirando ahí en la página de Facebook, Sí. yo soy volcanólogo originalmente y trabajo haciendo reconstrucción de erupciones volcánicas en la región. Y resulta que una muy buena manera de reconstruir todas las erupciones, las caídas de ceniza volcánicas que hubieron por acá, es estudiar los sedimentos que están en el fondo de los lagos. Ajá. ¿Por qué? Porque los fondos de los lagos, o los lagos, digamos, serían como receptores de toda la historia ambiental que hay en una cuenca. O sea, no solamente el cuerpo de agua, sino toda la superficie que es drenada por los ríos que desembocan a ese cuerpo de agua, es registrada por los sedimentos que están en el fondo de los lagos. Claro. Cualquier cosa que haya pasado en cualquier lado de esa cuenca, en cualquiera de esos ríos o en el lago mismo, va a dejar alguna señal en los sedimentos que están en el fondo de los lagos. En el caso de las erupciones, lo que dejan son cenizas volcánicas, o sea, hay capas sucesivas de sedimentos del lago y hay capas de cenizas volcánicas intercaladas como, digamos, cosas parecidas a las que todos los que vivimos en Patagonia Norte vimos en la erupción del Cordón Caulle de 2011. Ujú. Y así como veníamos estudiando las erupciones volcánicas en los sedimentos lacustres, con otros colegas de Argentina y del exterior, empezamos a ver que había otras señales de otro tipo de cosas que pasaban por acá. Y muchas de esas señales se relacionan con episodios sísmicos importantes que vienen ocurriendo en los últimos miles de años y que dejan también su marca particular, reconocible, en estos sedimentos lacustres. Así es como, en realidad, y un poco casi de casualidad, diría yo, nos pusimos a estudiar una disciplina que se llama limnogeología, que sería el estudio de los procesos geológicos en lagos, Ajá. y que nos permitió empezar a entender cosas como el sismo o los mecanismos que produjeron la destrucción del puerto San Carlos asociado al sismo de Valdivia. Es un poco larga esta explicación, pero me gusta hacerla para que se entienda por qué alguien que originalmente se especializó en volcanología hoy también trabaja con historia ambiental de lagos y reconstrucción de episodios ambientales, como por ejemplo son los tsunamis lacustres, ¿no? Claro. Clarísimo de cómo te fue llevando la investigación, la ciencia te fue llevando por ese camino que originalmente nació en la vulcanología y ahora, como vos decías, en estos fenómenos en los lagos de nuestra zona. Yo por lo que recuerdo haber leído, este lagomoto en Bariloche causó inclusive 2 muertes. Sí, exactamente. Fueron 2 muertes bastante desafortunadas, porque la ola en realidad de este tsunami no fue tan grande, fue una ola que estimamos que tuvo aproximadamente 2 metros de altura, que si uno realmente la compara con olas de tormenta que hay en este lago, no es una cosa tan extraordinaria. Ajá. Lo que pasó es que justamente ese día, que era un día muy lindo, que estaba muy calmo, había gente en el puerto que estaba en embarcaciones que estaban amarradas al muelle y que se hundieron producto de
este mecanismo que me gustaría explicarte. Sí, cómo no. Qué fue lo que nosotros estudiamos y de alguna manera descubrimos qué fue lo que pasó. En realidad es algo bastante particular que siempre cuesta explicar un poco, porque todo el mundo, cuando hablamos de tsunami, se imagina que viene una ola inmensa y que, bueno, pega en el puerto o en las construcciones que están en la costa y se arrasa con todo. Y en realidad la desaparición del puerto, en este caso, no tuvo que ver tanto con eso, sino más bien con que, producto de esta agitación sísmica que hubo en el fondo del lago, los sedimentos donde se fundó el muelle, o sea, donde estaban clavados los postes que sostenían toda la estructura del muelle, se fueron para abajo. O sea, sucumbieron, claro. Claro, se deslizaron pendiente abajo los sedimentos donde el muelle estaba apoyado. Claro. Entonces, imagínate, se va el muelle y muchas de las embarcaciones que estaban amarradas se hundieron con el muelle. Y algunas de las personas que estaban en esas embarcaciones terminaron muriendo en ese episodio, ¿no? Claro, claro. O sea, es bastante indirecto y es bastante diferente de lo que uno conoce de los tsunamis oceánicos, que son un fenómeno, digamos, que tiene un origen muy parecido, pero que son diferentes, ¿no? En cuanto a magnitudes y mecanismos. Y además porque la masa de agua no es la misma, digamos, ¿no? En un lago Claro. es mucho más pequeña que en el mar. La pregunta surge inevitable, Gustavo, a partir de este estudio de lo que pasó en el 60, en el lago del Huapi, en situaciones similares uno supone que puede volver a suceder. Sí, mira, es muy interesante porque a partir de este trabajo nosotros empezamos a pensar que hay una serie de características que hay en estos grandes lagos patagónicos, que son todos de origen glaciar, digamos, entonces tienen grandes profundidades, pendientes muy altas en los laterales del fondo, y una acumulación de sedimentos que es bastante particular, con cenizas volcánicas intercaladas. Entonces, hay una serie de características que nos empezaron a hacer pensar que era probable que estos fenómenos existieran no solamente en el lago Nahuel Huapi, sino en otros lagos, y que además fueran un poco más frecuentes de lo que nosotros teníamos registrado, que era este único caso. Claro. Y ahí sí fue que, junto con la doctora Bate, que es una investigadora del instituto, y el doctor Eduardo Gómez, que es quien ahora dirige el Instituto Argentino de Oceanografía, nos pusimos a trabajar para buscar evidencias de este tipo de deslizamientos subacuáticos, que son los que originan tsunamis, en otros lugares del lago Nahuel Huapi y también en otros lagos. Y bueno, por sorpresa, encontramos que hay una gran cantidad de deslizamientos subacuáticos, no solamente en el lago Nahuel Huapi, sino en prácticamente todos los lagos donde los hemos buscado en la Patagonia. Con lo cual, para darte una respuesta un poco más directa, sí, diría que son fenómenos que tienen alguna frecuencia, claro, no son súper frecuentes, pero que en cuanto a la intensidad, digamos que el de 1960 fue algo bastante extraordinario. Claro. Que podría volver a repetirse, pero que no es lo más frecuente. Sí, sí. Estos deslizamientos que ustedes han observado en los lagos de nuestra región, sí deberían tomarse precauciones para quienes están en la zona costera, pero difícilmente tuvieran la envergadura que tuvo aquel de 1960 en Bariloche. Claro. Bien. Mira, vos sabés que algo interesante que a veces hasta nosotros mismos nos olvidamos. Todo este trabajo surgió a partir de un asesoramiento que nos pidió la provincia de Río Negro, porque se estaba barajando la construcción del centro de convenciones de Bariloche en una zona ahí de Puerto San Carlos, contra la costa. Ajá.
Y nosotros, dentro de ese estudio de factibilidad ambiental, lo que hicimos fue hacer un análisis de peligrosidad frente a tsunamis. Y por eso empezamos todo este trabajo, porque en realidad lo que deberíamos tener en cuenta en nuestra región es que hay, digamos, algunos usos de nuestras costas que tendríamos que revisarlos o hacerlos con ciertas precauciones, porque es posible que en algún momento, en algunos lugares puntuales de nuestros lagos, exista o bien el impacto de alguna ola de tsunami, o también estos deslizamientos que a veces son completamente subacuáticos, pero a veces involucran porciones de la playa. Claro. Y de hecho, no sé si ustedes recordarán que hace no demasiado tiempo hubo una noticia ahí en una playa de Quilaquina, en el lago Lácar, que desapareció una parte de la costa. También pasó hace unos años en un lugar así, medio recóndito del lago Nahuel Huapi. En el lago Huachulafquen también tenemos registros. Suele pasar que en los deltas, en las desembocaduras de ríos más o menos caudalosos, se van acumulando sedimentos muy rápidamente, y esos frentes de deltas suelen deslizarse. O sea, puede pasar que por efectos de algún sismo, alguna parte del frente del delta, o sea, esa partecita de la costa, deslice hacia adentro del lago. Entonces, hay que tener algunas precauciones sobre, bueno, qué tipo de uso darle, qué construcciones, qué áreas de costa se pueden ocupar y cómo, ¿no? Claro, vos sabés, Gustavo, que precisamente la idea de ir a hablar con vos allí en Bariloche es para estar en contacto con alguien serio, un científico, que nos dé estas aclaraciones, estas palabras serias, fundadas, porque en los últimos tiempos ha sido muy común que mediáticamente se hablara mucho de peligros de tsunami. En Villa Traful vimos hace unos días también una opinión sobre probabilidad de tsunamis en Río Gallegos, en Ushuaia, ahí ya en la costa marítima, pero lo que me tranquiliza a mí es que pudimos llegar a Bariloche para hablar con vos y que nos des este análisis basado en los estudios que están realizando ustedes, que han realizado, y tomando las precauciones naturales, porque estamos conviviendo con una masa de agua que puede tener este tipo de deslizamientos subacuáticos, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Mira, al respecto, digamos, cabe aclarar que el caso resonante del posible tsunami de Villa Traful surge a partir de una información que viene de un estudio de un caso muy, muy particular, que es el caso del bosque sumergido, que tiene unas condiciones bastante especiales, porque Claro. hay una parte de digamos, de la ladera subaérea, no de la parte sumergida, ¿no? De los sedimentos sumergidos, que era lo que veníamos conversando. Hay una parte de la ladera expuesta subaérea que se está moviendo, y por eso el bosque hundido se viene metiendo adentro del agua. La hipótesis de estos colegas es que podría tratarse de un deslizamiento, un bloque rocoso bastante grande, que podría eventualmente acelerarse, cosa que aún no ha pasado ni ha dado muestras de ocurrir, y que a partir de esa aceleración, si los volúmenes de roca involucrados fueran los que estos colegas estimaron, podría producirse una ola de tsunami que estimaron un poco, a grosso modo, que podría ser una ola bastante importante. Y todo esto en el campo de la especulación es correcto. Lo que pasa es que, digamos, nosotros en ese momento quisimos aclarar que para sostener esto y para dar una información un poquito más concreta y, digamos, no generar tanta preocupación antes de tener
información un poco más precisa, lo que hacía falta era estudiar un poco mejor los mecanismos de este deslizamiento, cuánto volumen de roca estaba involucrada y sobre todo cuál es la situación en el ámbito subacuático, porque, digamos, es un poco complicado de explicar, pero la posibilidad de que este deslizamiento se acelerara como para producir un tsunami depende mucho de la morfología subacuática y de la disposición del plano de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, así fue que a pedido de parques nacionales, nosotros estuvimos trabajando en noviembre en el lago con profesionales del IADO y la doctora Bey, y estamos a punto de enviarle un informe a parques nacionales que, bueno, a partir de ahí se hará la divulgación que corresponda. Divulgación que te encargo, Gustavo, para llevar, como te decía, siempre la palabra autorizada, la palabra de la ciencia, y no dejarnos llevar, sobre todo por las informaciones que vienen muchas veces desde Capital Federal, ¿no? Sí, pasa que, bueno, ahí hay hay un periodismo científico, creo que fue en noviembre pasado, se hicieron unas jornadas de periodismo científico acá en Bariloche organizadas por CONICET. Ajá. Y participamos de esa jornada y realmente fue muy, muy interesante. Hay una cuestión de que los científicos a veces no sabemos mucho cómo comunicarle a la sociedad nuestros hallazgos y nuestras dudas y nuestras incertidumbres y nuestras preocupaciones también. Claro. Y el periodismo a veces tampoco sabe entender cómo o nuestras falencias para comunicarnos con ustedes, ¿no? Entonces, ahí en ese ida y vuelta entre científicos y periodistas pueden pasar cosas no deseadas, me parece, por ninguna de las partes, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso me pareció tan interesante esta iniciativa de CONICET, que lo están haciendo en varios lugares del país, porque es, digamos, poner un poquito sobre la mesa, bueno, lo que nosotros sabemos hacer y es lo que no sabemos hacer también los científicos, y bueno, y entender también el lenguaje periodístico, las necesidades de los medios, y cómo lograr algún lenguaje común donde todos quedemos conformes con eso, ¿no? Me parece que ese es un camino muy interesante para transitar. Totalmente, Gustavo. Bueno, una de las realidades del periodismo es que tenemos los tiempos acotados. Nos hemos pasado como 7 minutos de las 11 de la noche, donde tendríamos que haber cumplido con nuestros compromisos comerciales, pero realmente estaba muy interesante la charla y la dejamos por ahora aquí para volver otra vez a Bariloche a encontrarte a vos, a otros y a otras científicos y científicas que están allí para seguir teniendo esta palabra autorizada, ¿vale? Absolutamente, cuando quieras estamos acá para conversar. Muchísimas gracias, Gustavo.